En Sinaloa el campo no se detiene. Expo Agro Sinaloa 2026 reúne a agricultores, empresarios y familias. Ven y conoce soluciones, maquinaria y tecnología aplicada al campo. Te esperamos este 25 y 26 de febrero de 2026 en Fundación Produce Sinaloa en Aguaruto, Culiacán. Expo Agro Sinaloa 2026. Bienvenidos a Semillero Agro Podcast, el podcast de la revista Comentarios. Yo soy Marco Díaz y como siempre muchas gracias a todas y a todos por escucharnos, por comentar y compartir cada uno de nuestros episodios. Recuerden que esa es la forma en que me apoyan para que el proyecto siga creciendo. Un comentario, un like, compartir, pues eso me ayuda bastante, ¿no? Y bueno, en este episodio tenemos a Samuel Sarmiento. Él es asesor agroindustrial, muy conocido. Samuel, hace mucho que no te sentabas aquí con nosotros. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, estimado. Como siempre, un gusto, un privilegio venir a platicar contigo, platicar y saludar a todas tomar el auditorio. Finalmente, revista Comentarios, el Semillero, pues es el podcast más escuchado de todo el noroeste del país. Y pues un privilegio estar aquí. Como siempre, las veces que tú me invites, no me habías invitado, pues no había venido, pero aquí estoy para servirle y en lo que podamos aportar en estos temas de comercialización. Muy a propósito ahorita de que ya se viene el tema de la gestión de la base del maíz. Y que para lo que lo dimensionan las personas que están escuchando, los productores, en la gestión de la base del maíz, en una buena gestión de la base del maíz, va a estar la diferencia, amiga y amigo productor, la diferencia entre ganar o perder dinero este ciclo agrícola que viene 2025-2026. Porque les pongo un ejemplo. El año pasado, aunque no se haya utilizado formalmente la base del maíz, eran $98. La referencia regional para Sinaloa era $98. Y en esta ocasión los industriales se fueron prácticamente al suelo, se están tirando pues al abismo. Están ofreciéndole al productor solamente $64. Si tú lo restas, ahí tenemos $34 menos. Es decir, al tipo de cambio actual, casi $600 por tonelada, amigo productor, menos que le va a llegar de ingresos solamente por el diferencial de base. Hay que recordar que en la fórmula de agricultura por contrato, por un lado está el futuro, por otro lado está la base, y esa suma se multiplica por el tipo de cambio FITS, que es un promedio ponderado que saca el Banco de México todos los días. Pero este elemento tan importante que es la base, va a ser la diferencia entre ganar o perder dinero. Así es que, amigo productor, presione, gestione, apoye las manifestaciones de los productores, porque ahí va a estar el centro entre ganar o perder dinero. Ya van 3-4 años que los productores están perdiendo dinero, que se le suma el tema de la sequía, que se le suma el desmantelamiento institucional, que se le suma a la indiferencia de políticas públicas. No existen políticas públicas en estos momentos, Marcos, para el tema de comercialización. No existe un árbitro. Es como si estuviéramos jugando ahorita un partido de fútbol y no existe un árbitro. Y por un lado tienes estimado, en el caso del maíz particularmente, a 24,000 productores, y por otro lado tienes a 4 o 5 grandes compradores. ¿Quién tú crees que tenga la fuerza de mercado? Los 4 o 5 grandes compradores para ponerse de acuerdo. Minsa, Maseca, Cargill, ADM, entre otros. Y por otro lado 24,000 productores. Pues obviamente la fuerza del mercado, quienes imponen las reglas con las que se van a jugar ese partido de este ciclo, pues son los grandes compradores. Y precisamente la función que era esta dependencia tan importante, encargada de la comercialización, la venta, los contratos, el establecimiento de las bases, la negociación de esta variable que es tan importante, que es la base, hasta el 2019, prácticamente después de casi 30 años que estuvo acerca con esa, sumando experiencia de sus funcionarios para las negociaciones. Bueno, pues hace 7 años, el 2019, eliminan al árbitro de la comercialización y dejan prácticamente desamparados a estos 24,000 productores frente a estos 4 grandes devoradores, compradores. Y obviamente quien está poniendo las reglas del mercado, pues es estos grandes compradores. Esperemos que regresen al tema de la agricultura por contrato, pero aquí el punto es, amigo productor, tenga mucho cuidado con este tema de la gestión de la base, porque ahí está. Es la diferencia entre ganar o perder dinero de este ciclo. Son $600 por tonelada menos. Sáquele cuenta, amigo productor. Hoy, por ejemplo, el mercado cerró este viernes
en $177 la tonelada de maíz, más los 64 que están proponiendo de base, les da un precio por tonelada de 4,152 pesos. 4,152 pesos multiplicado por 10, 12 toneladas por hectárea, pues es el tiro de gracia al campo mexicano. Es prácticamente como si el gobierno federal quisiera deshacerse de los productores y dejarlos completamente solos a la deriva. $64 es lamentable que exista esta propuesta y que los productores en esa negociación, esa primera mesa de negociación, no hayan dicho, a mi juicio, estimado, yo si hubiera estado como líder de los productores, me levanto en ese momento. Porque me parece una grosería. $64, a pesar de las condiciones del mercado, sabemos que hay una sobreoferta mundial, Estados Unidos viene con más producción, sabemos todas esas variables del mercado. Pero ¿sabes cuál es la mayor fortaleza que tienen los compradores ahorita? Échalo. Que ahorita no existe interés por la comercialización y que no existe ese árbitro que en su momento se llamaba Cerca, que le pueden llamar Segalmex, Alimentación para el Bienestar o como le quieran llamar, pero se necesita una dependencia que regule, que establezca reglas y sobre todo, estimado, que como lo hacía en su momento Acerca, que era, por ejemplo, ahorita el industrial o pecuario puede traer maíz desde Estados Unidos a estos precios, 4,100, 4,200 pesos, y ponerlo en su zona de consumo. Ese es el concepto de la base. La base es todos los costos para el importador, industrial o pecuario, para traer ese maíz de Iowa, de Estados Unidos o de cualquier zona de Estados Unidos y ponerlo en zona de consumo. Flete, importación, seguros, maniobras, etc. Eso dice los industriales que vale de $64. Bueno, pues antes lo que hacía Cerca, estimado, o lo que podría ser cualquier dependencia, en este caso, por ejemplo, Alimentación para el Bienestar, es, a ver, industrial, pecuario, ya sé que no te sale venir a comprarle a Sinaloa, ya sé que tú puedes traer maíz a 4,100 pesos, pero ahí te da un apoyo que se llama un apoyo al flete, un apoyo pecuario, así se llamaba en su momento. Un incentivo, pues. Un incentivo, y te dan 400, 500, 800, 1,000 pesos por tonelada, pero ve, cómprale Sinaloa y no le pagues a 4,100, págale 5,200, porque yo te estoy dando ese empujoncito para que el flete no sea problema. Esa era la jugada tan importante que se hace. Eso existía, y eso. es lo que existía, y lo más importante, Marcos, era lo que funcionaba. Prever siempre va a ser mucho mejor que tapar el pozo después de que se ahogue el niño. Prever, planear, ver a futuro, no estar con la mirada. Ahorita, por ejemplo, viene la cosecha de frijol que ya prácticamente se generaliza en este mes de... Y no hay esquema de comercialización, Marcos. Ni precio. Y ni precio. Hay un precio de garantía del año pasado que es de 27,000 pesos por tonelada, pero no atiende a todos los productores y no atiende todo el volumen. Viene el tema del garbanzo. Nuestros famosos turistas del gobierno del estado, que ya regresaron de Dubái, tengo entendido, esperemos que hayan colocado alguna tonelada. Dicen que les fue muy bien, que se reunieron tuvieron el doble de reuniones que el año pasado, pero eso a mí ni a ningún productor le va a interesar. Al productor le va a interesar cuántas toneladas vas a colocar en el mercado internacional. ¿Y en cuánto? ¿Y a qué precio? A mí me vale si te reuniste o si te fuiste a otra cosa a Dubái. El asunto es que no hay tampoco un esquema de comercialización. Viene el trigo a principios de abril. Viene el maíz a finales también del mes de abril. Y no existe un esquema de comercialización. Y esta primera reunión, para mí en lo personal, fue una grosería para los productores a poner sobre la mesa $64. Quitándole, en este caso, Marcos, el precio estaba calculado con los $98 del año pasado. Era el reporte diario que estábamos viendo. Que estábamos revisando y que estábamos compartiendo todos los días con nuestros amigos productores. 4,800, 4,700, 4,800 todos los días. Vienes con esta base de $64 y le bajas 600 pesos por tonelada. Ahorita el maíz está en 4,150 pesos. Dígame, amigo productor, si es rentable esa base. Por eso te comento, Marcos, si yo hubiera estado en una ronda de ese nivel, en representación de los productos, yo me levanto, porque me parece una grosería para mis representados, para los productores.
Ok, va, Samuel. Vamos por partes. Como dijo el cirujano, ¿no? La base es lo que cuesta traer el maíz de las zonas de producción en Estados Unidos a la zona de consumo en México. Exactamente. En teoría la base no debería de bajar. ¿Por qué está bajando la base? ¿Cuándo has visto que algo baje de precio? ¿Cuándo has visto que los fletes sean más baratos? Exacto. ¿Cuándo O sea, has visto, el combustible no ha bajado. Si está subiendo el diésel, si está subiendo Exacto. las gasolinas, si ahorita estamos pagando 25, 26 pesos el litro de gasolina o de diésel, no existe ninguna razón. Pero más allá de eso, Marcos, mira, si ahí coincidimos en algunos grupos de WhatsApp. Sí, señor. Tanto el de la revista Comentarios como el de Conversatorio Agrícola y el de productores sinaloenses. Algo así, Independientes. Independientes. Sí. Coincidimos en varios grupos. Y hay algunas voces ahí que me tengo que escuchar de ciertos técnicos del campo que dicen, la base es un concepto técnico, la base no se tiene que meter el gobierno, la base es un asunto de fletes, maniobras, más seguros, sí, más esto. Sí, eso es, en teoría eso debe ser la base. Y sobre esa base van a comprar los industriales y los pecuarios, porque así se construye la base. Pero la base debe ser un tema subjetivo, Marcos, no tema totalmente objetivo basado en números. ¿Por qué? Porque no te van a dar los números nunca. Es decir, el maíz Sinaloa, el maíz que no es el maíz amarillo de Estados Unidos, el maíz premium de Sinaloa, así como el garbanzo, hay que vender como tema premium. El maíz blanco de Sinaloa también requiere, es el mejor maíz, es el maíz más aperlado que puedas ver a nivel nacional, sobre todo si lo comparas con un maíz de PB. Es el mejor maíz de México y es el mejor maíz para las tortillas. Todos consumimos tortillas. Según el Coneval, México, las personas que vivimos en la ciudad, tanto como en el medio rural, el principal consumo que tenemos es el maíz, pero no es la tortilla. La tortilla viene de nuestro maíz blanco. Es decir, esa base no solamente debe calcular los temas puntuales y técnicos, fletes, maniobras, seguros y demás, además debe tener un plus. Es decir, esa base de $64 debe tener un plus de 30, 40, 50 dólares relacionados con la calidad de tu maíz, porque no es la misma un maíz blanco de primera calidad con un maíz pecuario transgénico de Estados Unidos. Nunca vas a hacer tortillas, o vas a hacer muy pocas tortillas, o el consumidor nunca se va a adaptar a tortillas amarillas, y menos transgénicas. Es decir, la base, si bien es cierto, es un concepto, es una construcción objetiva, un instrumento. debe llevar un componente subjetivo, que es el plus del mejor maíz, el valor agregado. El valor agregado en favor del consumidor. Que tiene este maíz para los productores de Sinaloa. Pero además, debería de haber, Marcos, cosa que no hay. Debemos de regresar a la agricultura por contrato, debemos de regresar a una dependencia. Exacto. Que regule la comercialización, porque esa dependencia no solamente estaba ahí para hacer un intermedio entre los productores y los compradores, además, y ponerse de acuerdo con el tema de la base que está gestionándose ahorita. Además, le servía todos los programas que tenía cerca. Uno de ellos, como te comentaba ahorita, se llamaba programa pecuario, apoyo pecuario. Uh-huh. A ver, productor pecuario, productor ganadero, sé que no te sale, el mismo caso del productor industrial, del comprador industrial, sé que no te sale comprar la Sinaloa, porque aparte tú ocupas maíz amarillo, eres pecuario, sí. Ocupas para las vacas o los animales. ¿Qué? Bueno, pues ahí te van 500 pesos, 600, 800 pesos, y de esa manera se hace indiferente traerlo de Estados Unidos o irle hasta Sinaloa, porque desafortunadamente, estimado, Sinaloa está muy lejos de los grandes centros de consumo, y eso le reduce competitividad porque los fletes son muy largos y obviamente muy costosos y generan incertidumbre. Pero precisamente para eso existían estos programas, a los que urge regrese el gobierno federal. Alguien que regule la comercialización, que sea un árbitro entre los productores y los compradores, y por otro lado los programas, agricultura por contrato, apoyo a flete, apoyo a la pignoración, apoyo al productor pecuario, para hacerle indiferente. Y de esta manera, porque ahorita, por ejemplo, cada vez que se siga cayendo el mercado, sea porque el mercado cayó o porque la base la sigan bajando, cada vez que caiga el mercado va a ser más costoso para el gobierno federal. Simplemente por eficiencia presupuestal,
el gobierno federal, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, debería estar previendo esto. A ver, ahorita ya deberíamos estar viendo la cosecha de Sinaloa del 27, no la del 26 que tenemos encima. Es decir, un año antes ya deberíamos estar comprando coberturas, haciendo agricultura por contrato, poniendo de acuerdo a las partes. Un punto. El año pasado, por ejemplo, a lo largo de los últimos 12 meses, se pudo haber contratado en 5,500 pesos. 5,500 pesos, ahorita son 1,400 pesos por tonelada menos. Es decir, con un seguro, con la cobertura PUT, pudiste haber puesto un límite a las pérdidas y haber amarrado este precio. 5,400, 5,500 pesos. Pero ahora te va a costar, en lugar de costarte 200 pesos por tonelada de esa cobertura, pues ahora le vas a tener que meter 1,400 pesos por tonelada, nada más para alcanzar el nivel que tenías anteriormente. Es decir, lo que permite, estimado, la agricultura por contrato es ver hacia adelante, establecer un precio mínimo, libre al alza, que es lo más importante. No solamente pones un tope a las caídas, ya no va a caer, sino que es libre al alza, porque la cobertura PUT, que es la que permite que no baje, se complementa con la cobertura COL, que es la que te da los beneficios al alza. Si ya amarraste 5,000 pesos, por ejemplo, y el mercado subió ligeramente, 10, 20, 30 dólares, bueno, pues al final el productor tiene un cheque adicional por ese incremento de los precios. Es decir, tiene 200, 300 pesos adicionales. La gran ventaja de la agricultura por contrato, entonces, es que pones de acuerdo a los compradores y a los productores. Estableces un mecanismo de comercialización antes, muchísimo antes de la cosecha. Ahorita, nada más para dimensionarlo, estimado, hay coberturas para el 2018, 2028, 2029. Es decir, Estados Unidos ya está preparándose para su cosecha de los próximos 2, 3, 4 años. Y nosotros estamos viendo la cosecha que viene la próxima semana. Sí, sí, sí. O sea, ese es el diferencial cultural, ese es el paradigma que en México necesitamos romper, y necesitamos cada año estarnos preparando, no para esta cosecha la debimos de haber visto hace 12 meses, ahorita debemos estar viendo ya la cosecha del 27. Que administrar los riesgos. Administración de riesgos. Ok, en el episodio, ojo, este episodio está grabado viernes 13 de febrero, lo digo porque estamos en una coyuntura donde ya están negociando la base, pero no hay una definición de la base. Sí. Puede subir, puede bajar. Entonces, para que tomen en cuenta eso, yo creo que lo valioso de este episodio, además del dato duro, si hablamos de precios, es el dato duro de cómo ha ido cambiando, evolucionando el proceso de comercialización de granos en el país. Y una evolución debería ser siempre para mejorar, ¿no? Claro. En este caso estamos hablando para empeorar. Y yo voy a diferir contigo en un tema, nada más. Ciertamente podemos decir que es una ofensa que ofrezcan menos por la base, que estábamos hablando de $98 para Sinaloa en el ciclo anterior, y que ahora hayan ofrecido $64. Es una ofensa, totalmente. Nosotros tenemos el sartén por el mango, somos los industriales y nosotros venimos a ganar, y si podemos ganar más vamos a ganar, y no vamos a bajar la tortilla. Básicamente ese es el pensamiento, y si no, totalmente, nos regresamos a las épocas salinistas, que son el terror del régimen actual en este México en el que estamos viviendo, que se supone que es el terror, el neoliberalismo, ¿no? Pues a ese funcionario que me comentabas, que era subsecretario de Economía, Luis Telles Questler, que decía que era mejor importar que producir en México. Esa era la tesis previo a la apertura del Tratado de Libre Comercio del 93. Pues es que hay mucho alimento en el mundo, decía este subsecretario. Pues vamos importando. Pues sí, pero el problema es que tú puedes importar cuando el mercado está bajo. Ahorita, por ejemplo, el mercado está muy bajo. Tenemos los precios más bajos de los últimos 10 años. A ese nivel andamos. El tema es que, ¿qué va a pasar cuando en una coyuntura como la del 2022, la tonelada de trigo se vaya a 10,500 pesos? O la tonelada de maíz se fue a 7,100 pesos. Es decir, claro, la apertura del mercado internacional, la coyuntura del mercado internacional es buena cuando el precio es bajo. Pero, ¿qué va a pasar si Estados Unidos, que es el monstruo de producción de granos a nivel mundial,
Si de repente tú, como México, devastaste tu base productiva porque Exacto. no apoyaste a los productores, imagínate, que es lo que ha estado pasando en los últimos años, pero imagínate que se devasta la base productiva, ya no hay muchos productores a nivel nacional. De los 6.4 millones de productores primarios que hay ahorita en el país, ya no hay productores, ya no hay producción de alimentos. Bueno, pues el agua y la alimentación se vuelven un asunto de seguridad nacional. Exacto. ¿Cuánto puede sobrevivir un país sin agua y sin alimentos? Imagínate que tu principal vecino es el que produce los alimentos, pues es una moneda de cambio. Los alimentos se van a convertir en una moneda de cambio para cualquier tema de relaciones comerciales, de seguridad, de lo que tú quieras, porque tienes el sartén por el mango, tienes la producción de alimentos, en este caso Estados Unidos. Se puede convertir, el riesgo es que se conviertan los alimentos en alimentos muy caros o en una moneda de cambio para chantajear a cualquier país. Suena feo, pero puede ser incluso un arma, pues. Es un arma, es un arma porque ¿cuánto puede durar la población, estimado, sin alimentación? Por eso el campo, según la Ley de Desarrollo Sustentable, según la Constitución, es un sector de seguridad nacional. O sea, no es un asunto menor. Los alimentos que vienen del campo, así como el agua, están catalogados como un asunto prioritario y de seguridad nacional. Y así debemos de verlo. Y con ese peso debemos de analizarlos. Pero te voy a contrastar contra la realidad para que des un golpe de realidad fuerte. Del 2018, estimado, al 2026, este año que está ejerciendo, el presupuesto de egresos de la Federación, el PEF, para todos los que nos están escuchando, se incrementó 94 veces, 94%. Es decir, pasamos de 5.3 billones a 10.2 billones de pesos. Esa es la chequera de la presidenta de la República ahorita, para este 2026. 10.2 billones de pesos. Que eso significa 94% más que en el 2018. Es decir, el último año de los gobiernos anteriores, neoliberales, priistas, panistas. ¿Cuánto crees que se ha incrementado el presupuesto de la secretaría más importante que atiende los temas del campo? SADER. O sea, mínimo se debería de incrementar. En la misma proporción. Eso sería la lógica. La lógica, porque el campo, pues lo decía el presidente AMLO en su momento y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum, el campo es un sector estratégico, son los pies que sostienen el país. Se incrementó 5%. Sin maíz no hay país. Sin maíz no hay país. Bueno, pues la chequera creció 94%, el PEF, y el presupuesto de SADER 5%. Sin considerar, estimado, que en esos 8 años la inflación ha sido del 40%. Es decir, esos 75,800 millones de pesos que se están ejerciendo en este 2026 valen solamente el 60% porque el 40% ya se lo llevó a la inflación. Es decir, no solamente no creció en términos nominales, le pones en términos reales y el presupuesto del campo es 2/3 partes de lo que era el 2018. Ante esta situación, ante esta realidad, le preguntaría a los que están escuchando y te preguntaría a ti, ¿será realidad de que el campo es una prioridad para el gobierno federal? Si no le estás metiendo lana, solamente le metes discurso. Para el discurso sí. Buenísimo. Pero 94, porque prácticamente se dobló el presupuesto federal. Y la principal secretaría que atiende los temas del campo de todo el programa especial concurrente, la SADER, incrementó 5%. Es una ridiculez en 8 años. Menos el 40% de inflación. Es decir, ahí te das cuenta, estimado, que el campo en el discurso es una prioridad sumamente importante, es un asunto fundamental, pero cuando llega el momento de ponerle presupuesto, ahí se acabó la voluntad política. Por ahí mencionaba un dirigente campesino aquí en Sinaloa hace días en una conferencia de prensa que para solventar la problemática de comercialización en el país iban a pedir al gobierno federal 40,000 millones de pesos. Entonces yo le pregunté, pues en la conferencia de prensa, es pregunta, contesta, ¿qué te hace pensar que el gobierno federal le va a meter 40,000 millones de pesos a comercialización cuando tiene 7 años prácticamente este régimen sin meterle lana? Ciertamente ha habido programas,
tarde, pero el tema del trigo se ha pagado tarde, pero algunas cosas sí han llegado, ¿no? Pero si hablamos para la agricultura comercial, ha habido programas emergentes, pero no han sido también para todos y han sido de alguna forma excluyentes. Entonces le digo, ¿qué te hace pensar que ahora sí le van a meter lana? Y dice el dirigente, bueno, estamos ante una coyuntura electoral y pues ya ellos van a tener que sopesar qué van a ganar por meterle o qué van a dejar de ganar por no meterle. El gran problema, estimado, es que en el final de cuentas, cuando tú ves el país, tienes la visión completa del país y ves cada una de las entidades federativas, su importancia relativa en términos de votos, por ejemplo. No es importante. O la importancia relativa de un sector respecto de otro, también en términos de votos, pues el campo no tiene nada que hacer. Okay. Porque desafortunadamente, por ejemplo, todo Sinaloa pesa el 2.3% de la lista nominal. Ah, caray, no sabía. Representamos el 2.4% de la población y el 2.3% de la lista nominal. Es decir, y todo Sinaloa estamos hablando, ¿no? No solamente los productores. Y si ves exclusivamente los productores, pues estás hablando de 200,000 productores a nivel estatal y 6.4 millones a nivel nacional, contra 131 millones. 200,000 productores a nivel estatal. Son 220,000 productores a nivel estatal. Temporal entre agricultores, ganaderos y pescadores. Productores primarios. Productores primarios. Y a nivel nacional son 6.4 millones de productores primarios en un universo de 131 millones de habitantes. Es decir, en términos relativos, la realidad es que le ven poca importancia si lo analizas en términos de votos, pues. Porque no se observa en términos económicos, productivos, de generación de empleos, sino el sesgo es, pues, cuánta agua va a llevar para mi proyecto político. Pues. Ajá. Y, por ejemplo, te puntualizo ahorita, de los 75,800 millones de pesos que tiene la SADER para este año, ¿cuál crees que sea el principal programa, que debería ser el tema de comercialización, pero no lo es, el principal programa de la Secretaría? Se lleva el 25% de todos los recursos de la Secretaría. Es decir, 1 de cada 4 pesos se los lleva este programa. ¿Cuál crees que sea? Es el de jóvenes. Fertilizantes. Ok. El caso de la Secretaría de Agricultura, ¿no? Ok. El programa más importante, que pasó de 1,500 millones de pesos en el 2019, cuando fue creado el programa de Fertilizantes para el Bienestar, ya brincó a 18,200 millones de pesos. ¿Por qué meterle tanta lana a ese programa? ¿Por qué le metes tanta lana a un programa que es totalmente ineficiente? Pues, le llega gente que ya no es ni productora, lo venden, ves en Marketplace en Facebook y lo están vendiendo. ¿Por qué meterle tanta lana? Sumamente, los productores que nos están escuchando lo saben, la gente lo sabe. Los funcionarios también lo saben. Se entrega en una esquina, Marco, y en la siguiente esquina se está revendiendo. Sí, señor. O ahí luego. Desafortunadamente, y le estás metiendo 18,200 millones de pesos. En cambio, para comercialización, traes 13,000 millones de pesos. Ese es uno de los programas más importantes, pero es un programa insuficiente completamente para ver todo el país a nivel nacional. ¿Cuánto debería traer la comercialización desde tu punto de vista, Samuel? Debería desaparecer el programa de fertilizantes y el presupuesto meterse a temas de comercialización. Un presupuesto arriba de 20,000, 30,000 millones sería un presupuesto más que suficiente para movilizar y dejar con buen incentivo, con un buen ingreso a todos los productores. Pero fíjate, finalmente, como tú te puedes dar cuenta, estimado, más allá de los números, de cuánto presupuesto le están metiendo, qué programas existen antes y qué programas existen ahora para el campo, lo más importante es analizar cuál ha sido el resultado de esto que estás haciendo. Es decir, cambiaste la política pública donde la agricultura comercial dejó de ser importante para apoyar la agricultura de subsistencia, la agricultura intermedia, y 8 años después ya puedes hacer un corte. Ya lo puedes medir. Ya puedes hacer un corte de caja y medir. A ver, ¿este cambio de política pública funcionó? Te voy a poner números para que te des una idea. Deberíamos de haber aumentado la producción. Mira, y lo estoy comparando en este análisis que les voy a presentar con los principales países productores de maíz de todo el mundo. México es el 6º país productor de maíz de todo el mundo. Estados Unidos, por ejemplo, en estos mismos 8 años, en este viraje de la política pública que hubo aquí en México, incrementó su producción 60 millones de toneladas. Es decir, prácticamente triplicó la producción de México, solamente el incremento.
O sea, no es la producción de Estados Unidos, es el incremento en estos 8 años. Pasó de 370 millones de toneladas a 432 millones. Es decir, 60 millones de toneladas más en 8 años. En esos mismos 8 años estamos platicando. China, segundo productor mundial, le incrementó la producción en 45 millones de toneladas. Otra vez, más de 2 veces la producción nacional. Solamente el incremento en 8 años. Brasil le incrementó casi 40 millones de toneladas adicionales. Ucrania, por el tema de la guerra, prácticamente se ha mantenido muy estable. Pero México, en el 2018 producíamos, según los datos SIAP, que es la dependencia estadística de la SADER, producíamos poco más de 26, 27 millones de toneladas. Hoy, 8 años de este cambio de política pública, donde se privilegia la agricultura de subsistencia y la agricultura intermedia, la producción bajó a 25 millones de toneladas. Es decir, no solamente no creciste, estás produciendo menos que hace 8 años. Este dato, estimado, debería de generar un cambio de política pública. A ver, lo que estamos haciendo, este tiradero de dinero que estamos haciendo, no está funcionando. Porque al final de cuentas, la medición de la política pública no debe ser tirar más dinero. Debe ser cuánto estás incrementando la productividad del campo, cuántos alimentos estás produciendo más, con qué mejora técnica la estás produciendo más. No se mide a través de cuánto dinero le estás metiendo, pues. Sí. Es decir, finalmente con números, estimo, se demuestra que este viraje de política pública, donde dejaste la agricultura comercial por un lado, adoptaste la agricultura de subsistencia, y prácticamente para el gobierno federal no existe la agricultura comercial, porque todos los programas están acotados: 5 hectáreas, 15 toneladas, 30 toneladas, 300 toneladas. Es decir, siempre hay un acotamiento donde el productor de sinaloense pues prácticamente lo excluyen de muchos programas. Bueno, pues contrariamente a lo que está pasando en el mundo, todos estos países que sí entienden el concepto de soberanía alimentaria, que sí entienden la importancia de tener los alimentos que consumes, FAO recomienda producir al menos el 75% de los alimentos que estás consumiendo. ¿Cuánto crees que hace en el 2018 importábamos el 36% de las necesidades de consumo? O sea que teníamos el 64%. ¿Perdón? Teníamos el 64%. Es decir, teníamos una soberanía de la diferencia, el 64%. 36% era nuestra dependencia, que es el concepto contrario. Bueno, pues ahora nuestra dependencia es del 51%. Y somos los mayores importadores de maíz en el mundo. Y rebasamos a China, ya somos el principal importador de maíz del mundo. Y fíjate qué incongruencia. De México se fue al mundo el maíz. Aquí se cultivó, se domesticó el maíz, y a través de los españoles, en 1520 y tantos, se fue el maíz a Europa, y de Europa se fue al resto del mundo. Y resulta que México produce en estos momentos, el país de origen del maíz, produce solamente el 2% de todo el maíz del mundo. Somos el principal importador de maíz e importamos el 51% de las necesidades de consumo. Es decir, en estos momentos, Marco, estamos importando más maíz que el que estamos produciendo. Más o menos consumimos 50 millones de toneladas. Alrededor de 50 millones de toneladas. Pecuario, industrial y consumo humano. Específicamente consumimos 51 millones de toneladas. Yo te decía, el tema de lo que difería era en lo de levantarse de la mesa cuando el tema de la base. Levantarse de la mesa significa romper una negociación. Significa, yo no creo que sea romper, Marco, significa ya darle así como ellos hicieron un golpe en la mesa con esa base donde le estás quitando una tercera parte. Una bofetada, pues. Es darles una bofetada también, es levantarte de la mesa temporalmente para entonces prepararte, porque si ya viste cómo vienen, pues tienes que estar pensando pues, con qué herramientas, con qué elementos voy a hacer una contrapropuesta para contrarrestar a la industria. Si contaras con un árbitro. Si contaras con un árbitro. Pero si no contamos. Y con un gobierno federal que entienda y que sea sensible al tema de producción de alimentos, y que más allá del discurso, en la práctica se viera la importancia del campo. Porque, por ejemplo, aquí vuelvo al tema del concepto subjetivo de la base. La base no puede ser objetiva. Debe tener una parte objetiva, fletes, maniobras, gas, seguro, más una parte subjetiva. A ver, gobierno federal,
apoya al industrial, apoya al pecuario para que vengan a Sinaloa y vengan a una base de $100. No puedes tener una base, Marcos, a como está el mercado internacional, no puedes tener una base menor a $100. Si cualquier base menor a $100 le va a hacer perder dinero, amigo productor que nos está escuchando. Cualquier base menor a $100, este año le puedo asegurar que usted va a perder dinero. Está muy complicada nivel, la situación. Porque estamos, estimado, volviendo, estamos ante el nivel de precios más bajo de los últimos 10 años, 4,100 pesos por tonelada. Y desafortunadamente, pues hay inventarios en algunos estados productores de maíz. Bajío trae inventarios, Tamaulipas trae inventarios, Chihuahua trae inventarios. Muchos estados traen inventarios. Y desafortunadamente la demanda no ha estado creciendo. Pero resulta que sí estás importando. Bueno, pues a ese importador, y eso es lo que hacía Cerca, vuelvo al tema de Cerca. Lo que hacía Cerca es, a ver, pecuario, no importes. Porque una bandera que tienen los productores agrícolas y que yo les recomiendo, estimados productores, y se los digo con mucho respeto, particularmente a los líderes que están moviendo esto, saquen de la agenda del campo, que el campo salga del Tratado de Libre Comercio. Eso no va a pasar. Eso jamás va a pasar. Qué buen comentario, sí. Jamás va a pasar. Sí. No lo metan a la agenda, distorsionan las negociaciones de la agenda. Gracias. Es muy importante, sáquenlo, porque al final de cuentas, estimado, el Tratado de Libre Comercio beneficia la economía en su conjunto. Sí. El comercio con Estados Unidos representa 1.2 billones de dólares, estimado. ¿Sabes de qué tamaño es la economía nacional? 1.8. Es decir, solamente el comercio del Tratado de Libre Comercio es 1.2 billones de dólares. Soporta como un 70%. Es decir, prácticamente nuestra economía se sustenta en el Tratado de Libre Comercio. No es opción. Sacar los granos del TEMEC. ¿Cuál es la opción, amigo productor y amigo líder que nos está escuchando? La opción es, el Tratado de Libre Comercio está dejando 1.2 billones de dólares a la economía nacional. Es un mundo de lana y nos beneficia a todos. De eso, gobierno federal, métele lana al campo, compénsame lo que yo estoy perdiendo. ¿Qué hizo Estados Unidos de Donald Trump hace un par de semanas? Le metió, se me fue la cifra, pero le metió un mundo de lana al campo para compensar las pérdidas de los productores. Eso es lo que se ocupa. ¿Y cómo sucede eso? Con voluntad política. Ahorita, por ejemplo, industrial, pecuario, no traigas maíz de Estados Unidos. Cómpralo en Sinaloa, cómpralo en Nayarit, cómpralo en los estados productores de México. Y ahí te van un apoyo de 500 pesos. 12 mil millones de dólares. 12 mil millones de dólares. Aprobó Trump. Ese fue el último cheque que les dio hace 2-3 semanas. Ok. Ese es de diciembre que te digo yo. Pero hay uno más reciente. Ok. El asunto es que continuamente el gobierno federal de Estados Unidos, al saber que los granos, estimado, son los perdedores, en la ecuación nacional, en el campo nacional, en la perspectiva nacional, el campo y particularmente los productores de granos son los perdedores. Todos los demás son ganadores. Hortalizas, sector automotriz, comercio, turismo, todos los demás son sectores ganadores. Bueno, pues estos sectores ganadores subsidian a través del gobierno federal, subsidia a quien está perdiendo dinero, como lo hace Estados Unidos. Resulta que la economía más liberal del mundo es también la que le mete más dinero. Y aquí queremos jugar a que no somos neoliberales, pero dejo a los productores en la incertidumbre y tampoco le meto dinero, pues como que estamos jugando con un doble discurso para los productores. ¿Qué se ocupa? Saquen ese tema de la agenda de los productores. Saquen el tema de que quitar los granos del Tratado de Libre Comercio. Lo que se requiere es que el gobierno federal compense a los productores a través de las ganancias que están generando todos los demás sectores de la economía nacional. No le quitemos la corresponsabilidad que tiene el gobierno federal con ese pretexto de que saquen el tema de los granos del TEMEC. Ya le pregunté. Le están dando pretextos al gobierno federal. Exacto. No, pues es que el gobierno, el mercado se rige por el mercado internacional. Sí, se rige por el mercado internacional. Y está muy bien que se rija por el mercado internacional. Pero si los números no te dan, como ahorita, 4,100 pesos, tu gobierno federal tienes que meter 2,000 pesos por tonelada. O si Estados Unidos mañana, 6,000 pesos. O si Estados Unidos mañana dice, ¿sabes qué? Te voy a vender mi maíz, ya que vea que no tenemos el suficiente maíz, te voy a vender mi maíz en $100 más.
porque en Sinaloa México ya no se abastece. Una escalada le pegas a todo. A todo. Carne, pollo, huevo, tortilla. Porque, ¿qué pasa cuando... Esa es la soberanía alimentaria. Exactamente. Pues. Tienes que producir los alimentos que consumes. Exacto. Cuando te vuelves dependiente del resto del mundo, estás sujeto a guerras, heladas, contingencias, huracanes, terremotos y además al chantaje político por parte de cualquier país productor de alimentos. No te vendo. Ya como están las cosas, olvídate. O te vendo como yo quiera. Como yo quiera. Y dime tú qué país puede decir, pues no me vendas, ¿cuánto puede durar la población? Si ahora ya se volvió dependiente de otro país, ¿cuánto puede durar la población? 3 días, 1 semana sin comer. No, o sea, por eso el campo, el agua, la producción de alimentos deben ser considerados un asunto de seguridad nacional. Va, Samuel, le pregunté a ChatGPT, son 12 mil millones de dólares, lo que pasó en febrero es que liberaron el dinero. Bueno, pues los 12 mil millones de dólares. 11 mil millones de dólares para productores de cultivos extensivos como maíz, soya, trigo, algodón, etcétera. 1,000 millones de dólares para cultivos especiales. Los pagos están programados para llegar antes del 28 de febrero de 2026, según el USDA. En diciembre de 2025 se aprobó el paquete. En febrero se publican las reglas y comienzan los depósitos a los agricultores. Qué gran diferencia, ¿no? Pues, si lo pones en pesos, eso significa más de 200 mil millones de pesos de apoyo adicional. Porque no son presupuestos, son los apoyos adicionales que el gobierno federal para compensar el tema arancelario, el tema de las pérdidas que supuestamente están generándose los productores en Estados Unidos. Pues ahí va el gobierno federal a compensar. Eso es lo que se ocupa. Finalmente, chequera tienes, estimado. La chequera en los últimos 8 años, insisto, prácticamente se ha duplicado. Hay el doble del dinero. El gobierno federal tiene el doble de dinero este año comparado con el 2018. Pero resulta que el campo no es una prioridad presupuestal. O sea, cuando llega el momento de meterle, ya no es prioridad. Ese es el doble discurso que no se debe de tener. Y que cuando estás revisando estos números, es lo primero que debes de presionar, presupuesto para el campo, programas, instituciones, porque de otra manera te mandan a competir con los principales productores del mundo, pero te mandan sin fusil, te mandan sin municiones, o sea, pues ¿cómo vas a competir así? Pues? Mira, le pregunté a ChatGPT es que está interesante, ¿no? Yo lo vengo trabajando hace mucho tiempo, ¿no? Dame hitos clave sobre la producción agrícola, la política pública agrícola en Estados Unidos y la política pública México. El productor estadounidense mantiene ventaja porque accede a créditos agrícolas especializados, aunque la Fed elevó tasas arriba de 5%. Pues sí, porque hace 5 años, estimado, antes de la pandemia, la tasa en la de Fed era el 0%. Sí. Incluso algunos años fue negativa. Sí. Es decir, ellos pasaron de 0 a 5, pero ¿cuánto es la tasa ahorita aquí en México, del Banco de México? Del 14 al... la del Banco de México del es del 8. 7. Ajá. Es del 7%, 7 puntos. Y es la referencia para el resto de las instituciones. Pero al productor le llega 3 veces ese 7. 18, 20, 22 puntos. Haces completamente... vía financiamiento, lo sacas completamente complejísimo. de la competencia. Y volviendo, otra dependencia que también fue eliminada en este mismo gobierno federal, o en de este corte. En este régimen. En este tipo de régimen, fue la Financiera Nacional. Uh-huh. Recuerdo en los tiempos todavía, al final del sexenio de López Obrador, el que era secretario de Hacienda, declaró, es que fue un error haber eliminado la Financiera Nacional. Ellos mismos reconocieron que fue un error haber eliminado, porque al final de cuentas los productores tenían una buena cartera, son los que más pagaban la Financiera Nacional, era un ejemplo internacional, en la banca de la financiera, recuperación de créditos, dispersión de recursos, y la eliminaron pues porque vieron ahí 15 mil millones de pesos del fideicomiso que tenía en su momento la financiera. Que no era tanto para el beneficio que dejaba, pues. No era mucho porque... O para la falta que hace. Porque al final de cuentas esos 15 mil millones se convertían en 4 o 5 veces más porque se fondeaban a través del Banco Mundial o otras instituciones internacionales y prácticamente triplicabas, cuatriplicabas esos recursos en dispersión de crédito. Recuperabas y volvías a pagar. El asunto es que, fíjate qué incongruencia. Por un lado, quitas el árbitro.
quitas el financiamiento, quitas una infinidad de programas, 28 o 29 programas que se han quitado en esta administración, y además no le metes presupuesto. 5% de incremento contra el 94% del PEF. Muy golpeado el campo. Es decir, pues ¿para dónde te haces como productor? Pues, final de cuentas, el gobierno debe ser el interlocutor entre las partes, el que genere esa estabilidad social, productiva y política, porque son 24,000 productores que ojalá no despierte el campo de una mala manera en su momento. Vamos a ver, porque sí está muy compleja la cosa. Porque incluso en las pláticas que me toca escuchar a los productores, de repente dicen, es que vamos a interrumpir el mundial. Sí. Y el mundial, bueno, pues es un tema efímero, sin mucha sustancia, pero esa es la imagen de México ante el mundo. Y no queremos vender, no deberíamos estar vendiendo una mala imagen ante el mundo. Imagínate que los productores toman un estadio y se vuelve nota mundial. Ay, no me había llegado el pensamiento todavía, me lo había mencionado, pero no me acordaba. Pues es finalmente cómo te ve el mundo. Y a cómo te ve el mundo, de acuerdo a la confianza que tengan los inversionistas en el mundo, es si te van a inyectar dinero a través de inversión extranjera directa o no te van a inyectar dinero. La inversión mundial se va a los países con mayor certidumbre, estabilidad, con mayor seguridad, con mayor estabilidad social. Hacia esos países se va, hacia los países más competitivos. Es decir, ojalá, estimado, que esta fue finalmente la primera mesa de negociación. Esperemos que solamente haya sido un susto pasajero, la base de $64, y que en esas negociaciones, en esa estira y afloja, pues se pueda llegar al menos a una base igual o superior a la del año pasado. La base, estimado productor, no puede ser menor a $100. Con menos de $100, estimado productor, le anticipo, cuando coseche va a perder dinero. Muy bien. Los reportes sobre los futuros de los granos para Sinaloa, pero en general una referencia nacional, los publicamos, tú los das todos los días, de lunes a viernes. Los publicamos en revistacomentarios.com. También ahí publicamos cada 15 días una columna de opinión tuya. Publicamos una de Raimundo Lizalde cada semana, a veces hasta 2 por semana. Un saludo al Ray. Muy buen podcast, nos echamos también hace unos episodios. Y empezamos con Dani Gámez, que va a traer un resumen mensual. La página de revistacomentarios.com tienen por ahí unos espacios de patrocinio que me gustaría que a quien esté interesado, que sea tomador de decisiones, que sea un empresario, que sea parte de un equipo, bueno, le echo un ojo si les interesa, pues mi número es 6674291919. Esa es una forma de fomentar un periodismo independiente, crítico, objetivo, que yo creo que es lo más importante de todo, ¿no? No depende de la chequera de nadie, se vuelve objetivo. Aquí nos ha costado mucho tiempo y mucho trabajo llegar a ese punto de equilibrio. Bendito Dios, estamos llegando al punto de equilibrio después de 3 años prácticamente de podcast. Pero es importante que ustedes sepan cuáles son las vías. ¿Qué más hacemos en Semillero Agro Podcast y Revista Comentarios? Hacemos marketing agrícola. Con todo gusto, vienen los eventos en verde, vienen cosechas y entonces estamos a la orden. Ahí está mi número, se los comentaba. Volviendo al tema, después del comercial interno, que no suelo hacerlo. Pero muy importante. Importantísimo. Al final de cuentas, todo funciona con dinero, estimado. Ni más ni menos. Decía yo que me parece una herramienta interesante que luego, a medida que esto avance, Samuel, y hagamos más episodios, quiero mostrar una herramienta nueva que tenemos, que va a ser una pantalla, y ahí vamos a poder estar haciendo estos análisis rápidos. Estarla viendo ahí. Exacto. ChatGPT, la inteligencia artificial, menciona el 5% tasa de interés según la Fed en Estados Unidos. Acceden a créditos especializados los agricultores en Estados Unidos. Tienen seguros de ingreso, que es el Farm Bill. Reciben apoyos directos como los $12,000 millones que mencionábamos de 25-26. Pueden refinanciar con el respaldo federal. El riesgo percibido por bancos sigue siendo bajo. En México, tasas agrícolas pueden superar el 14-18% anual o más, como lo mencionabas tú. Mayor costo financiero por hectárea. El productor absorbe volatilidad
completa. Conclusión estratégica, la diferencia no es solo subsidios, es esto. Estados Unidos subsidia el riesgo financiero al agricultor, México financia al agricultor como si fuera cualquier negocio riesgoso, y en agricultura todo depende del clima y del mercado. Eso cambia absolutamente la competitividad. Es que aquí lo que no se ha entendido, estimado, sobre todo en este nuevo enfoque del campo mexicano, este nuevo diseño o el rediseño de políticas públicas para el campo que ha habido del 2018 a la fecha, es que regalar dinero no es una política pública. No es una política pública. Lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, es generas los mecanismos para que los productores reduzcas el riesgo. Temas de comercialización, ahí te va un seguro para coberturas. Temas de heladas, ahí te va un seguro de catastrófico, como se llamen. Temas de financiamiento, ahí tienes una institución con una muy baja tasa de interés. ¿Quieres maquinaria, productor? Bueno, pues hay una política pública de apoyo a la mecanización. Es decir, Estados Unidos tiene un gran andamiaje institucional y además de programas que son políticas públicas que no son para regalar dinero, sino para hacer más competitivo al campo de Estados Unidos. México lo empezó a intentar con la apertura del Tratado de Libre Comercio, se empezaron a crear, surgió, te acordarás, en el 94, surgió el Procampo, que no existía, surgió la agricultura por contrato, surgió Acerca, a principios del 2000. Es decir, todo fue el primer sexenio el sexenio de Zedillo y después que siguió Vicente Fox. Prácticamente esos 12 años fueron de preparación previa a la apertura comercial. Y en su momento se fueron creando todas esas instituciones que fueron dándole solidez y competitividad a los productores. Ya tenían los elementos. En este cambio de política pública, pues lo que haces es llegar... No me gusta esta dependencia, porque hay corrupción. Le ponen la etiqueta de la corrupción. Nunca compruebas la corrupción, pero ya eliminaste cerca. Y ya tachas con un tema de corrupción que puede haber o no puede no haber, no se sabe. Pero al final de cuentas, como gobierno, tu obligación es comprobar la corrupción. Y si la hay, castígala. Y si la hay, castígala. Pero no es llegar dando machetazos a las políticas públicas que ya existían. Ese es el gran problema, que en lugar de estar... Si tienes cáncer en el cuerpo, no te van a amputar el brazo, el pie, no te van a partir a la mitad. Te van a con un bisturí o con una quimio, te van a tratar el problema para resolverlo, pero no te van a matar. Pues eso iba a decir, suena feo, pero... Sí, pero este cambio de política pública, corrupción, elimínalo. Sí. Corrupción, elimínalo. Jamás comprobaste la corrupción. Pero ya eliminaste instituciones, pues, en el camino, que eran todo ese andamiaje, te digo, que se fue preparando, porque son programas e instituciones que no existían, que se fue preparando para la apertura comercial. Bueno, pues ahorita ya los tenemos. ¿Tú te acuerdas? No sé si ya lo había platicado contigo en episodios anteriores, pero la palabra que utilizó el gobierno de Peña cuando ya se estaban preparando para esta apertura comercial, y que fue cuando empezaron a limitar el Procampo, que el Procampo era para que todo el que tuviera tierra, y luego lo fueron bajando, y ya es para muy pocos, era el paternalismo. Esa era la palabra, porque finalmente, ahorita en este régimen que lleva 7 años, más de 7 años, no todo, muchas cosas no son buenas, y algunas cosas no son tan malas. Pero tampoco los anteriores fueron tan buenos o fueron tan malos. Ciertamente, si hablamos del tema de agricultura, pues sí estamos peor, ¿no? Invariablemente. Es que en el tema del campo, todas aquellas políticas públicas, y afortunadamente, estimado, lo que me da gusto, que se esté otra vez recurriendo a la agricultura por contrato. Exactamente. Porque al final de cuentas, la eliminaron en su momento a través de la eliminación de Acerca en el 2019, y otra vez se pretende retomar como funcionario, como político o como tomador de decisiones. Tienes que hacer una evaluación. A ver, esto se eliminó, pero funcionaba. Ponle agricultura para el bienestar. Pero hazlo, otra vez. Pero hazlo. Ponle financiera para el bienestar, pero ponle otra vez la financiera. Ponle Acerca para el bienestar, pero trae otra vez Acerca, o como le quieras llamar. Es decir, no está mal equivocarse, pero también hay que corregir en el camino cuando ya te diste cuenta que lo que hiciste no fue propicio, no impulsó la competitividad. Y como ahorita lo platicamos en números, a ver,
la producción nacional de maíz está bajando. Este debería ser un debate nacional ahorita. Pues, ¿qué está pasando? A ver, la política pública no está funcionando entonces. Producimos 27 millones, estamos produciendo 25. En el mejor de los casos vamos a producir 26. O sea, la política pública, ya en el resultado, que es la producción, debería ser un tema de debate nacional. Que debería de partir de la idea, bueno, pues lo que estamos haciendo no está funcionando. Si cambié la política pública para que los pequeños productores del sureste del país fueran más competitivos, y no fueron más competitivos, porque ahora, como descobijé a los productores de agricultura comercial, la producción bajó. Es decir, ahí es donde deben de hacer ese cambio de política pública. A ver, pues lo que estoy haciendo entonces no está funcionando. Tengo que regresar a apoyar a todos los agricultores de agricultura comercial, sin distinción por hectareaje, que eso es un tema muy importante. Todas las políticas públicas, ahorita por ejemplo debemos estar trabajando en dos vías. Uno, la agricultura por contrato, que urge que regrese, que ya afortunadamente, bueno, no nos gusta el número, los $64, pero ahí está caminando ya en las mesas de negociación. Pero por otro lado debe estar los precios de garantía para el frijol, para el trigo, para el maíz, pero muy importante, sin discriminación por hectareaje. ¿Por qué te van a castigar a ti, Marco, por ser productivo? O sea, ¿qué lógica tiene? Es que tú estás levantando más producción. Pues sí, y va. Pero porque yo arriesgo más, o sea, yo no me quedé con mis 5 hectáreas, 10 hectáreas. Yo sembré mis 10 hectáreas y además sembré 15 adicionales. ¿Por qué me vas a castigar a mí por querer llevarte más alimentos a ti a nivel nacional, para que tú incrementes la producción, para que tú presumas, gobierno federal, mayor soberanía alimentaria? ¿Por qué me castigas? Debe ser un premio a la productividad y no un castigo, como en este tipo de políticas públicas se está haciendo. Acotado a 5 hectáreas de riego, 30 de temporal. Acotado a 15 toneladas. ¿Por qué? No tiene ninguna lógica. ¿Cuál es la lógica? La única lógica es presupuestal. Si no va a alcanzar para todos. Bueno, pues métenle más lana. Bueno, insisto, recurso federal hay. El gobierno federal tiene el doble del presupuesto que tenía en el 2018. Claro que hay recurso. Me gusta la idea de llegar a la conclusión, Samuel, de medir. Después de 7 años, vamos para 8, de medir y de reorientar la política pública. Esperemos que así lo tomen. Retomar tasas de interés competitivas. Si no regresar a una financiera nacional, fortalecer lo que tenemos, que es FIRA. Sí. Que es el FIRA. Pero el problema de FIRA es que no atiende directamente al productor, pues es banca de segundo piso. Necesitas una banca de primer piso que atienda directamente al productor. Llámale como quieran. Como quieran, pero hagan una. Financiera para el bienestar. Pero oye, con los 18,000 millones de los fertilizantes, pueden crear un fideicomiso para una financiera para el bienestar. En un año. Fíjate, en un presupuesto. En un presupuesto creas el fideicomiso y eches a andar una institución. Pero a lo mejor a alguien se le acaba un negocio ahí, Samuel. Pues sí, porque ¿cuál es el problema de FIRA? FIRA, si bien es cierto, tiene tasas subsidiadas, es una banca de segundo piso, que al momento que tú le agregas más eslabones entre yo, FIRA, y tu productor, va subiendo la tasa. La dispersora, la parafinanciera, el centro de acopio, o quien tú quieras que sea de aquí al productor, le luego 4 puntos, le sumó 3 puntos, le sumó 3 puntos más, y ya yo como FIRA salí con 10 puntos, 9 puntos, pero tú llegaste al productor con 15, 16. Sí. Es decir, ¿cuál era la ventaja en su momento? Que la financiera nacional atendía a los productores directamente, y mirabas a los productores tanto solicitando como pagando sus créditos. Eso es lo que se ocupa una banca de primer piso para el campo mexicano, y un rediseño de políticas públicas que vean como resultado no cuánto dinero le estás metiendo. Te voy a poner un ejemplo, ejemplificándolo con el tema de los programas sociales. Este año los programas sociales se van a dispersar casi $1 billón de puros programas sociales. O sea, 1,000 millones. Más del 50, no. 1,000 millones es 1 millón con 3 ceros. Son 1,000 millones. 1,000 millones de millones. Un billón es 1 millón de millones. Es decir, un 1 con 12 ceros. 6 más 6. Bueno, pues es $1 billón los programas sociales. Casi el 50% es la pensión para el bienestar. Entonces es un mundo de lana que está tirando todos los años. ¿Y cuál es la medición? Fíjate lo absurdo, porque lo quiero comparar con el tema del campo. Lo absurdo es, estamos incrementando
de 100,000 a 200,000 el número de beneficiados. Fíjate qué absurdo es medir a través del número de beneficiarios o a través de recursos dispersados una política pública. No. Las políticas públicas se miden, yo soy maestro de políticas públicas, las políticas públicas se miden por los resultados que generaste a través de esa política pública. Es decir, cuánta gente salió de la pobreza con ese programa social, ese es tu indicador. O sea, el resultado de la política pública es cuántos pobres menos hay. Ese es el resultado de la política pública. No cuántos becarios más tienes al año, ni cuánta lana le estás metiendo. Y por otro lado, en el tema del campo, lo que se ocupa es rediseñar las políticas públicas que atiendan directamente a los productores. Necesitas una banca directamente al productor, necesitas regresar a los esquemas que funcionaban, agricultura por contrato, acerca, esos apoyos que platicamos de pignoración, ese apoyo para flete, el apoyo pecuario que existía en su momento y que le van a ayudar al productor a ser indiferente y que los grandes industriales y los pecuarios vengan a Sinaloa a comprar el grano. Al final de cuentas es una medición de la política pública un tanto diferente. Estamos dispersando más recursos. Ese no es el indicador del resultado. En el caso del campo es, a ver, le estás metiendo 78,000 millones este año. A final ahorita lo mirábamos, ¿estás produciendo más o estás produciendo menos? Ese es tu indicador. No es cuánta lana le estás metiendo. Es cuántos tractores más tienes en el campo. ¿Cuánta gente ¿Cuál está es la trabajando? tasa de interés que estás haciendo cada vez más competitiva? ¿Cuántos alimentos produces más? ¿Cuánto rendimiento aumentaste? Esos son los indicadores ¿Cuánta gente se está ocupando de una en el política pública. ¿Cuánta gente está ocupada generando el empleo del sector? Exacto. Pero resulta que después de 8 años, mientras el resto del mundo, lo platicamos ahorita en números, en el caso del maíz, mientras el resto del mundo prácticamente incrementó la producción de maíz en un 40, 60 millones, 30 millones, los grandes productores, México 27, 25 millones de toneladas. Ese es el resultado de la política pública y esa es la medición. Es decir, y esto debería ser, estimado, como platicabas ahorita, un tema de debate nacional. A ver, ¿están funcionando o no la política pública que descobijó la agricultura comercial y privilegió la agricultura de subsistencia? Medida a través de, ¿estamos produciendo más alimentos? ¿Estamos volviéndonos más autosuficientes? ¿O nos estamos volviendo más dependientes? Ese es el indicador de una política pública. Vamos a ver a qué llega esto. Cuando se publique este episodio ya va a haber una base definida. Esperemos que sí. Veremos qué decisiones toman los dirigentes. Y ojalá no se conformen ni los dirigentes ni los productores. Insisto, con la base de $64, amigo productor que nos está escuchando, pierde dinero. Con 4,100 pesos pagados por tonelada, más lo que le quite la bodega por humedad, por la báscula, sí, por todas las cosas que impurezas, que maíz quebrado y demás. Ya que le quiten con 4,100 pesos, no va a ganar dinero. No sale. No va a salir. Así que es importante que los productores nos estén escuchando y si todavía cuando escuchen esta grabación no se ha definido el tema de la base, apoyen las gestiones de los productores, de los líderes, porque en la definición de la base está entre ganar dinero o perder dinero. Muy bien. También creo que en todo este proceso de cambio hay cosas que se tienen que resetear, hay temas que tienen que cambiar. Uno de ellos es el tema de las rentas caras. 18,000 pesos por maíz, 20,000 pesos por maíz. Tiene muchas explicaciones adicionales, ¿no? Sí, sin embargo, este tema los afecta a todos, entonces sí. Esperemos que si pagas renta de 18 y baja a 8, bueno, pues traes 9 más 2 son 11,000 pesos por hectárea, ¿no? De diferencia. Entonces, esas cosas se tienen que resetear porque el agricultor no puede cargar con todo ese costo, pues. Al final de cuentas, hay dos formas de ver la rentabilidad de los productores. Una es por el tema de los ingresos y la otra es por el tema de los costos de producción. Correcto. Y necesitamos romper el paradigma que la única forma, como normalmente el productor ve la rentabilidad, es cuánto me van a pagar y cuánto levanté. No, productora, voltee también en los costos de producción. Es correcto. Hay muchos muy buenos técnicos en el grupo, los que coincidimos, que les pueden ayudar a reducir los costos de producción.
porque no es la misma que su costo de producción sea 60,000 pesos a que baje a 50 Es o correcto. a X monto. Eso le va a dar un mayor margen de rentabilidad. En el tema de las rentas, así como el tema de la vivienda, por ejemplo, aquí en Culiacán y en muchos Y ya lugares, se está regresando también en el muchos costo. lugares se Pues. incrementó por un tema espinoso que no Sí, había necesidad de tocarlo. es economía ficticia, le podemos llamar. Una burbuja, Exacto. una burbuja inmobiliaria, como pasó en el tema, y sigue pasando en el tema del campo, donde pasamos de rentas de 8, 9 mil, 10 mil, 12 mil pesos. Yo recuerdo que los viejos me decían, los productores viejos me decían, pues más o menos, la renta de una tierra tiene mucho que ver con la productividad de la tierra. Sí. Por ejemplo, una tierra que te da 14, bueno, pues vale 14 mil pesos. Una tierra que te da 11 toneladas, vale 11 mil. Pero de repente esa tierra de 11 mil pesos o de 11 toneladas, la mirabas en 15, 16, 17. Precisamente por esa economía superficial. Un flujo de efectivo. Un flujo de efectivo adicional que, pues no es el tema. Hasta ahí la dejamos. Ahí se la dejamos porque esos temas no son temas. Muy bien, Samuel, no sé si tengas algo más que comentarnos. Pues agradecerte, estimado, la invitación. Aquí vamos a estar platicando las veces que sean necesarias. La invitación a los productores que nos están escuchando en este momento. Les ofrezco un mes de membresías gratis para todos los productores que nos están escuchando y que me envíen un mensaje ahí con la palabra revista. Te vi en la revista Comentarios, en el podcast de Semillero. Un mes de membresía gratis. Van a recibir toda la información que produzco de temas de precios, presas, análisis, costos, oferta, demanda, toda la información que se produce le va a llegar directamente a su celular. Contácteme a través del 6671-98-1289. Envíame un mensaje, te vi en el Semillero y va a tener un mes de membresía gratis. También tienes la página en Facebook, Samuel Sarmiento Agrocel. Decirlo también. Cierto. Alguien tiene que decirlo, es su página web. Y en Twitter, pues ahí estamos, Samuel, @Sarmiento Gámez. Échenle un ojo porque Samuel publica cosas no solamente de agricultura y economía en general, y es un buen termómetro, podemos decir, que nos va reflejando diferentes escenarios en el agro, que en ocasiones no son los que quisiéramos, pero así es la economía. Lo más importante, estimado, para los productores es que necesitamos romper el paradigma, amigo productor, dejar de pensar que son productores y empezar a verse ustedes mismos como empresarios del campo, agroempresarios. Y en ese sentido necesitan, una de sus herramientas más importantes va a ser la información. Para eso este tipo de espacios, para compartir la información que hay en el mercado, y esta información que yo les comparto todos los días les va a llegar directamente a su celular. Envíenme un mensaje. Listo, señores, pues ya saben, ahí está Samuel Sarmiento Gámez. Él es director de Agrocel y es economista, maestro en políticas públicas y columnista. Es un líder de opinión, muy participativo aquí en Sinaloa, pero con información útil para todos los productores del país. Yo soy Marco Díaz, Samuel Sarmiento Gámez. Ahí estamos. Gracias.